nosotros tenemos dificultades en este momento. Muchos, ¿no es cierto? Tenemos dificultades. Algunas dificultades serán, a lo mejor para unos dirán, es una dificultad leve. Para otros dirán, no, esta dificultad mío es más grande. Necesito de algo, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy, si bien es cierto, quiero compartirles las dificultades que tuvo Daniel en aquel tiempo, cuando él en sí, cuando el pueblo de Israel en sí fueron prisioneros, ¿no es cierto? Cuando se los llevaron en sí a otro lugar que es Babilonia. ¿Por quién? Por el rey Nabucodonosor, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando una de las dificultades, como decía al inicio, cada uno tenemos nuestras dificultades. Y ahora vamos a ver las dificultades que tenía Daniel. Yo les puedo decir, antes de empezar con Daniel, una de las dificultades que me pasó ahora en este ayuno, y yo creo que algunos, si es que podríamos decirlo, sí. Una de las dificultades es, sinceramente, ¿no es cierto?, dejar de comer. Y cuando nosotros ayunamos, parece que nos ponen algo ahí al frente. Y eso me pasó a mí. Que estábamos ayunando, empezando el día martes, y cuando algo no habitual, donde yo trabajo, que justo ese día hagan programa, y todavía sorpresa. Imagínense en la escuela, algo que ni esperábamos. Y si cuando hacen algún programa, siempre lo hacen el fin de semana, un viernes, pero justo iniciando el ayuno, martes. Y yo así llegamos, y cuando llegué y dice, ¿saben qué? Tenemos algo preparado para ustedes. Y yo ya me imaginé lo que decía el pastor en las prédicas, un boloncito riquísimo, ¿no es cierto? Ahí con su cafecito, wow. Entonces, si no es boloncito, hay un pollito, algo. Dije, ¿y ahora? Pero como le compartí en ese momento a mi esposa hoy, le decía, pero enseguida me vino lo que estaba, Dios permitió que pueda alimentarme de su palabra, y me decía, bueno, también le sucedió lo mismo a Daniel. Algo parecido a ti le sucedió a Daniel. Pero ¿cuál fue la acción de Daniel? Claro, eso fue diferente, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue qué es lo que estaba aconteciendo con él? Algo sucedió así conmigo. Hubieron tentaciones, yo creo que también tuvimos tentaciones, cada uno de nosotros, no solo ese día, después al otro día hasta con una tortita, qué rico, ¿cuánto que nos compartan torta? Hasta el miércoles con torta. Otra dificultad, imagínate, parece que fuera tan sencillo, parece que, no, pero ¿qué va a hacer? No como, nomás hace rato, no es que no como, sino lo que llega a ese momento. Y el propósito de lo que estamos haciendo nosotros es ayunando, poniéndole delante del Dios, tratando de decir, Señor, aquí estoy, quiero sacrificar este tiempo de comida, pero para agradarte, Señor. Pero ahí estuvo, ahí vino el enemigo y dijo, toma, ahí todavía puesto por encimita, todavía coquito, así rayadito ese coco. Y un durazno para colmo en la mitad. Híjole, yo así solo, como ya pueden ver los personajes, los dibujos, así. Limpias nomás, bueno, pero sigamos, dice, Señor, dame fuerzas. Pasó todo esto. Así también podría decir que cada uno tenemos nuestras propias dificultades, nuestras propias aflicciones, ¿no es cierto? Como ya les decía, a lo mejor el día de hoy nosotros tuvimos alguna aflicción, a lo mejor discutimos con alguien, alguna dificultad, a lo mejor se me cruzó alguien y ¡pip! No es que tengo fuerza, sino que le aplasté con intención la bocina. Son dificultades que tenemos que moldear en nuestro, pedirle al Señor para que moldee nuestro carácter. Pero son dificultades que tenemos cada uno de nosotros. Otros tendrán dificultades de enfermedad, otros tendrán dificultades, podría decir, económicos. Cada quien tenemos nuestras dificultades. Pero así mismo nos habla en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel les dice, ¿cuáles fueron las dificultades de ellos? Primero, hablaríamos, la dificultad que tuvieron ellos de ser prisioneros. ¿A quién le gustaría de que les diga, bueno, ¿sabes qué? A Byron, perdóname Byron, un ejemplo, digo, ¿sabes qué, Byron? Vamos, te llevo a Quito. No, pues si él está acostumbrado aquí en Loja. Entonces, la dificultad de él, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer allá? ¿Qué me van a hacer? ¿Con qué propósitos? Entonces, ¿no es cierto? A comerme yocos. Entonces, va a ser algo diferente, algo que ellos ya estaban pasando por una dificultad. Y el pueblo de Israel
le estaba aconteciendo eso, una dificultad, fueron prisioneros, el rey Joacín y dice su pueblo, fueron prisioneros, ¿no es cierto? Y dentro de ellos escogieron lo que es, escogieron todavía a los más jóvenes como yo, ¿no es cierto, señor? Y de buen parecer. ¿Quién dice de buen parecer? ¿Somos de buen parecer? Sí, ¿no es cierto? Somos hijos de real sacerdocio, de gente, de familia, de buena familia, dice su palabra. Somos hijos de buena familia. Nosotros también, yo me declaro hijo de buena familia, porque soy hijo de papá Dios, buena familia. Entonces, así pasaba ya, escogieron a las personas con un propósito. Ese propósito de poder servir a su reino y beneficiarse el rey en sí, el pueblo de Babilonia. Sí, con cada uno de ellos, porque ellos escogían, decían, a los más sabios, ¿no es cierto? A los más sabios, a los más inteligentes, vengan acá, los separo. Es como decir aquí un ejemplo, ¿no es cierto? Podríamos el fútbol, no, pues yo me lo voy a escoger al 10, al que más juega. Y vengo acá porque me va a beneficiar a mi equipo, es el que va a armar mi equipo y yo sé que voy a ganar. Entonces, así también el rey de Babilonia, también Nabucodonosor mandó a escoger a esos personajes. Aparte de ser prisioneros, vengan acá, ustedes van a hacer o van a vivir conformes a mis costumbres. Otra dificultad, acostumbrarse a lo que ellos hacían. Eran las costumbres de ellos. Otra dificultad que estaba pasando. ¿Y dónde lo podemos ver estas dificultades? En Daniel 1, del 3 al 5, en traducción de lengua actual. Si me pueden ayudar, por favor. Ahí podemos ver una de las aflicciones. Aquí vamos a ver en sí hasta el capítulo 13 solo esas aflicciones que tenían. Hubieron algunas aflicciones, ¿sí? Y vamos a ver. Listo, dice, el rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven, de buen y bien parecida. Aquí estoy presente, que no tuvieran ningún defecto. Además, bueno, defecto estamos moldeándonos. Además, deberían saber de todo. Por eso ordenó que de entre los prisioneros israelitas llevaran los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. Aquí estamos nosotros. Nosotros somos de las mejores familias, somos del linaje escogido. Así dice su palabra, somos hijos del Dios Altísimo. Porque ¿a quién escogieron? A los hijos del Dios Altísimo. ¿Sí? Aquí, más adelante, nos dice, durante 3 años esos jóvenes comerían, beberían lo mismo que el rey. A ver, aquí estamos, otras de las dificultades. Dice, comerían, beberían lo mismo. Otra dificultad que estaba pasando. Porque tenía que acostumbrarse a las tradiciones de ellos, o lo que ellos querían, lo que les iban a imponer. ¿No es cierto? Dificultad que ellos estaban pasando también. Aquí ya habla de los 4 jóvenes ya que fueron escogidos. Estos jóvenes que deberían en sí pasar por un proceso, tenían que haber pasado por un proceso, ¿ya? Y con esto podemos ver un poquito más allá, donde dice, ellos entrarían a servir al palacio del rey, Espenaz, jefe de los que les servían. A ver, pasemos por favor al siguiente. Ya, aquí estaban los 4 jóvenes, ¿no es cierto? De buen parecer, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Para colmo, hasta les cambiaron de nombre, ¿no es cierto? Como decir, los bautizaron nuevamente, los cambiaron de nombre a cada uno de ellos. Pasemos por favor al siguiente. Ya, pasemos, esos son los nombres que se les puso a cada uno de ellos. Ya, Daniel dice aquí, vamos a ver, aquí otra de las dificultades de Daniel. ¿Cuál fue la otra dificultad? ¿No es cierto? Comer, Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey. Bueno, ¿cómo decidió? Algo de asombrarse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero Daniel no mandaba. No podía mandar si era un prisionero. Wow, decir, ¿no es cierto? Decidió no comer, dijo, no, no es cierto, decidió no voy a comer. ¿Por qué? Primero porque él quería ser fiel a Dios, ¿no es cierto? Su fidelidad a Dios. Aquí estamos nosotros. ¿Cuántos ayunamos y no quisimos comer? ¿Pero por qué? No porque no queríamos comer nada más, por un acto de no comer, sino porque quisimos agradar a Dios, ¿no es cierto? Esa dificultad que tuvimos, quisimos agradar a Dios. Y así estaba haciendo Daniel, agradando a Dios.
¿no es cierto? Al no comer. Más adelante, ¿qué va a pasar eso del no comer? Dice que él, lo que pasó, que dice, Dios permitió que tenga gracia ante esa decisión del no comer, que tenga gracia, ¿no es cierto? Aquí vemos las dificultades. Él tomó la decisión de no comer, entonces, se estaba metiendo en conflictos, porque podía haber alguna otra respuesta. Eran dificultades que estaba pasando. Nos vamos un poquito más allá y nos dice, en el capítulo 2 de Daniel, podemos ver también en Daniel 2:10, qué dificultad estaba pasando, y era una dificultad de muerte. Aquí estamos hablando de dificultades de muerte. ¿Cuántas dificultades podemos tener o ver a nuestro alrededor que tienen complejidad y a lo mejor una enfermedad que diga, posiblemente mueras? A nosotros acá nos decía una posibilidad de muerte. ¿En qué aspecto? Aquí era diferente. ¿Por qué? Porque aquí nos dice en el capítulo 2 de Daniel 2:10, nos dice, los sabios se defendieron, nunca ningún rey, por más poderoso que fuera, les ha pedido a sus sabios y adivinos responder algo que era tan difícil, ni haya nadie en el mundo capaz de adivinar a su majestad. ¿De qué nos estaba hablando? Aquí nos estaba hablando de una revelación de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Pero lamentablemente no así, digo lamentablemente, bueno, para los sabios o adivinos que tenían el rey Nabucodonosor, nadie pudo adivinarlo. Entonces, en el contexto de todo esto, nos viene a decir de qué. De que no había, ellos decían, los sabios y magos o adivinos de su pueblo, decía que no hay alguno que pueda contestarlo. Eso, nadie le va a poder decir esta revelación. Ellos quisieron hacerlo, pero primero dijeron, dígame rey, hábleme. Entonces ellos querían saber cuál es el sueño para tratar de interpretarlo, pero en su propia humanidad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces el rey le dijo, no voy a decirles, si yo quiero es que saber, si ustedes me van a decir la verdad, pero ¿cómo? Digan lo que yo soñé y cuál es la revelación. Aquí los metió en conflictos. Tuvieron también una dificultad. ¿Quiénes tuvieron otra dificultad? Hasta los mismos magos y adivinos también estuvieron en dificultad. ¿Por qué? Porque adivinar no sería la palabra, porque no iban a revelar. No adivinaron. ¿Y qué es lo que hizo el rey Nabucodonosor? Es decretar muerte a todos los sabios del pueblo babilónico. Y dentro de ellos estuvo lo que es los 4 israelitas. También les caía a ellos. ¿Por qué? Porque no adivinaron los otros. Hasta terceras personas iban a morir por una causa de que ellos no pudieron revelar. Entonces es otra de las dificultades que podemos ver con el rey Nabucodonosor, ¿no es cierto? Otra de las dificultades también ya es conocido. Yo creo que este libro es un libro tan hermoso que cuando nosotros lo leímos, yo creo que uno comienza, ¿no es cierto?, a imaginar así cómo sería, qué estarían haciendo en ese momento. También nos habla en el horno de fuego, se les hace conocido, ¿no es cierto? También este capítulo 3, donde dice el horno de fuego. ¿Qué pasó con, ya no Daniel, pero sí estuvieron los amigos de Daniel en peligro? ¿Por qué? Porque no decidieron arrodillarse, humillarse delante de ¿qué? Del Baal o Dios de oro que lo hicieron en aquel entonces. Y también, ¿qué decretaron? Una dificultad más. Ellos decretó el rey Nabucodonosor también que los metiesen al horno de fuego. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Era dificultad de muerte. Porque ellos dijeron que si así el Señor lo permite, ahí voy, ¿no es cierto? Ahí estoy. Entonces, otra dificultad que pasaron también ellos. Pero ¿qué pasó con cada uno de estas dificultades? A ver, cada uno tuvo sus dificultades, pero hubo algo al ajo, algo bonito, ¿no es cierto? Tuvieron que hacer algo para ver una respuesta, un accionar. Tuvo que haber una acción de estas personas.
para ver y ver un resultado, ¿sí? Que Dios cómo obró en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Si hablamos ya del inicio, estamos diciendo en el momento que decidió no comer, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el accionar? ¿Cuál es el momento que va a ejecutar? Actuar. Es el decidir. Actuó. Yo decido no comer. Actuó, no como. ¿No es cierto? Pero no porque lo quiso, porque sabía que su fidelidad Dios iba a respaldarlo. Dios lo iba a cuidar, Dios lo iba a proteger e iba a tener gracia delante del jefe, del rey Aspenaz, que era el jefe de todos. Pero ojo, también aquí hay algo muy importante de analizar. Él actuó en aquel entonces, dijo, yo decido no contaminarme, ¿no es cierto? Yo decido en sí no llevar a cabo o no alimentarme conforme lo hace el rey. Pero hay algo aquí, como decía algo al ajo, ¿por qué? Porque si nosotros nos ponemos a leer, bueno, en casa, ustedes lo leerán y verán que cuando él tuvo gracia delante del rey Aspenaz, pasó algo, que él lo vio, le vio de buena voluntad, pero no le concedió el rey Aspenaz. No le concedió lo que él estaba pidiendo, porque le dijo, ya está decidido que tienes que alimentarte. Pero él no se quedó ahí, ojo, él actuó, como digo, decidió irse un poquito más allá. ¿A quién? Al encargado que estaba de alimentar. Y a él sí le dijo, ¿sabes qué? Dijo, pruébame. Otra acción, pruébame en 10 días y compárame con los que van a alimentarles. Tú vas a alimentarles con el pueblo, con tu pueblo Babilonia. Compárame. ¿Y qué pasó? En 10 días los vieron alajos, hermosos, de buen parecer, ¿cierto? Ellos resplandecían de hermosos, ¿cierto? Pero ¿qué? Ahí podemos ver que ellos actuaron, tuvo que haber una acción, no es que se quedaron ahí. Yo me quedo con esta aflicción, yo me quedo con esta dificultad y Dios mío, ayúdame, nada más. Tuvieron que hacer algo, decidir, tomar una acción. Tuvieron que decidir para poder ver, y más que todo, Dios cómo les respaldaba a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Asimismo, en Reina Valera dice propuso, expresó no contaminarse, ser fiel a Dios, es proponerse. Miren, dije yo me propongo, y es llevar algo, una acción, proponerse. ¿Ya? Lo mismo en el capítulo 2, que les hablamos de la revelación del sueño, del sueño de Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Tuvo que haber una acción también, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver una acción dentro de esto, donde Daniel 2, 14, del 14 al 18, donde manifiesta, Daniel fue a verlo. Miren, ya pasó todo eso, ellos ni por enterado, Daniel ni por enterado, que los magos, adivinos, en sí han estado pues en conflictos, ellos ni por enterado. Cuando él se entera es cuando ya el jefe de los soldados le dice, bueno, hay un decreto y los vamos a matar a todos. Ahí se entera. ¿Y cuál fue la acción? ¿Cuál fue la decisión que él tomó? La acción que él tomó ante esta dificultad, porque él también iba a morir. Ante esta dificultad, ¿cuál fue esa acción? La acción fue en sí de verlo, de ir ante el rey y hablar, y aparte de eso, comprometerse. Es una acción, porque si él se quedaba y ahora vamos a morir, era, ¿no es cierto?, fácil decir, Señor, ayúdanos, bendice. Pero no, él fue donde estuvo el rey, él fue a hablar, él fue a comprometerlo, que le dé un tiempo. ¿Para qué? Para que él traerle respuesta de lo que él estaba pidiendo, de su revelación. Entonces, esa dificultad, entonces mire, hubo una acción más, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a ver otra de las acciones también. Le dio el tiempo y fue donde sus amigos, donde los demás compañeros, gracias, los demás compañeros, donde decía, bueno, vamos allá. ¿Y qué hizo él? Otra de las acciones, les contó a sus amigos. ¿Pero para qué? Para que orasen,
para que tomasen una decisión y orasen por la dificultad que estaban pasando. No solo él, sino también sus amigos y todos los sabios que habían. Entonces, miren, tuvo que haber una acción, tuvieron que tomar una decisión. Por eso la palabra fundamental, la decisión en sí que yo tome o lo que yo me propongo hacer. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver otra de las acciones y asimismo otra más, el de lo que es oraron, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó de ahí en adelante? ¿Qué sucedió? Que cogieron, oraron, se fueron del rey Nabucodonosor y le manifestó: este es tu sueño, este es la revelación. ¿Y qué pasó con eso? Podemos ver una respuesta maravillosa dentro de todo esto. Ellos, de la dificultad que tuvieron, ellos tuvieron un accionar y tuvieron una respuesta. Tuvieron una respuesta, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la respuesta? Que el mismo rey Nabucodonosor exaltó al Dios Todopoderoso. Le dio gloria al Dios vivo. Al Dios vivo. Entonces podemos ver cómo Dios se glorificó. Cómo Dios se glorificó y cómo también, incluso, gracias a Dios en sí, a lo que hizo sus siervos, se salvaron también las demás personas. Las dificultades que estaban pasando todos. ¿Sí? Y así podemos ver también en el horno de fuego. Una de las acciones, le dijo: no serviremos, dijeron los tres. Cuando le dijeron: te damos una nueva oportunidad, arrodíllate. Claro, en aquel entonces podemos decir, una de las dificultades que podemos tener es el chisme, ¿no es cierto? Aquí no hay ni chismes cristianos, nada que chismecito cristiano. ¿Qué pasó ahí para esta dificultad? ¿Qué pasó en este momento? Que también hubieron personas que vieron, que estuvieron, ojo, a ver quién se inclina y quién no se inclina. Y le dijeron: ahí está los que te sirven, los que están en puestos, los que están en puestos altos, que no se arrodillan delante, no obedecen tu mando. Eso ya le contaron. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vino Nabucodonosor y nuevamente: a ver, ¿qué pasó? Vamos a ver, si no se arrodillan va a pasar eso. Entonces, ¿qué contestaron? No serviremos, un actuar. Bueno, no voy a servir, ¿no es cierto? Ni tampoco adoraremos. No se inclinaron, un actuar. Entonces, de todo esto, ¿qué pasó? Ustedes ya conocen de esta situación, que los arrojaron al horno de fuego y ni siquiera, como dice aquí en su palabra, ni siquiera salieron con olor a humo, ni nada. Ahí estuvo un ángel que pidió a Dios para que los cuide y pudieron salir en sí intactos. ¿Sí? Los que sí fallecieron fueron los que los lanzaron. Ellos sí se chamuscaron, ¿no es cierto? Pero ellos no. Por una acción que hicimos, Dios se agrada. Decir: Señor, aquí estamos. Yo me pongo a tus pies, Señor. Decido creerte. Decido ser fiel. Ante las dificultades que nosotros podamos pasar, yo decido ser fiel. Miren, nosotros ahora en este ayuno que tuvimos, o que estamos teniendo, algunos a lo mejor todavía no terminan este ayuno. ¿Cuál es el clamor de nosotros? ¿Cuál es la dificultad que está pasando en nuestro país? La dificultad de la delincuencia. ¿Y cuál es nuestro accionar? ¿Cuál fue nuestra decisión? Doblar rodillas y decir: Señor, aquí estamos, nos prostramos y te decimos: gracias, Dios, porque tú eres fiel y sabemos que tú vas a obrar en esta tierra. Sabemos que tú vas en sí a limpiar completamente esta maldad. Asimismo, no se diga en cada una de nuestras vidas las dificultades que tenemos, ¿no es cierto? De decir: Señor, aquí estoy. Yo decido, Señor, no contaminarme. Recuerden, eso decidió Daniel, no contaminarse. Y dice: Señor, aquí estoy. Yo decido no contaminarme. No me permitas que vaya a lugares donde yo pueda contaminarme, donde yo pueda en sí ofenderte. No permitas que mi carácter, asimismo, mi carácter o mi forma de actuar pueda dañar y hablar mal de ti. Señor, aquí estoy, ayúdame. Mi actuar, me pongo a tus pies, Señor, y decido
Señor, servirte. Decido en sí creer que tú vas a cambiar mi forma de actuar, mi forma de ser, y que tú me vas a dar lo que yo necesito. La dificultad que está, tú me la vas a dar, Señor. Esa dificultad tú me vas a quitarla y me vas a dar la bendición. Así como recibieron la bendición en sí, ¿quiénes? Los hijos de su pueblo. Hablaríamos de sus siervos. Estamos hablando de los 4 israelitas. Así, Dios se agrada. ¿Cuántos de nosotros tenemos dificultades? Muchos, ¿no es cierto? Todos tenemos alguna dificultad que Dios tiene que obrar en cada uno de nosotros, que tiene que limpiarnos, purificarnos y ayudarnos. Yo decía, para culminar, yo también estoy para culminar, yo, quería manifestarles algo. Cada quien tenemos nuestras dificultades, como decía, grandes, pequeñas, pero las tenemos cada quien. Pero para cada uno de nosotros es una dificultad, así sea bien chiquita. Con eso estoy luchando, ¿no es cierto? Quería comentarle hoy día que venía con mi hijo. Le decía a mi hijo, permíteme dar tu testimonio, ¿sí? Me dice, ya papi, ¿de qué? Me dice, le digo un testimonio que tengo que contarlo sin que tú te des cuenta de lo que pasó. Ya dice, ahora, ¿qué sucedió? Contarles que mi hijo sí le gusta el deporte, chiquito, gracias a Dios tiene sus habilidades, le gusta, y si Dios permite, pues que siga utilizándolo en gran manera. Pero algo me llamó mucho la atención de él, mucho la atención, que a lo mejor nosotros no lo hemos hecho. A lo mejor algo otros sí los han hecho a esto. ¿Qué es? De que él tuvo la dificultad tenía que viajar, le invitaron a jugar en Zamora, y a un campeonato allá en Zamora, y él decía, tengo miedo, papi, tengo miedo, porque él cuando va a jugar ya en otros lados, no son sus amiguitos, como que le tiene ese temor, le da miedo. Entonces dice, ¿qué les parece? Voy a pedir que oren por mí, voy a decir al pastor que ore por mí. Nosotros así con mi esposa, ya, dile mi hijo, dile, vaya ahí. Y como es medio vergonzoso, nosotros que vimos, ya perdió. Vamos allá, se fue, y el pastor le pidió que ore. Entonces el pastor le dijo, oró por él y que se haga la voluntad de Dios, que si tiene que irse, que decida él mismo, decir, bueno, me voy. Porque nosotros como papás, yo creo que estamos para apoyar, le decimos, bueno, vamos, te llevamos. Pero si él se va a la fuerza, ¿para qué lo vamos a llevar? Entonces, era algo que me llamó la atención. Él decidió ir y pedir oración ante su dificultad. Por eso digo, parece que fuera tan sencillo, tan chiquito. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso, de pedir oración? Pastor, ¿sabe qué? Ore por mí, voy a jugar mañana, ore por mí. No se ve de locos, no, porque está bien, voy a orar, es algo que voy a hacer. Pero miren, pasó algo, decidió él. ¿Qué pasó recién también? Algo que ya ni siquiera nos contó. Lo mismo, su campeonato en su escuelita. Cuando yo que veo ya perdido donde el pastor, otra vez, un domingo, ya que tiempo le digo, mijito, ¿dónde te fuiste? A orar, que pastor ore por mí para que gane el campeonato. Cuando ya se fue, jugó, ¿y qué pasó? Ganó el campeonato, quedó campeón, y como decía, para bendición y gloria de Dios, hasta goleador, quedó hasta goleador. Pero vemos las acciones, vemos el actuar, tuvo que decidir, tuvo que decir, ahora yo me voy, necesito que alguien haga algo por mí, o necesito que Dios obre en mí, necesito que Dios obre en mí, ¿no es cierto? ¿Cuántos necesitamos que en este tiempo necesitamos de oración? ¿No es cierto? Necesitamos los que estamos aquí, como a lo mejor los que están fuera, familias, amigos, que necesitan que ore. ¿Cuántos necesitamos también que nos ayuden en sí en pedir sabiduría? ¿Qué nos dice en Jeremías 33:3? Ahora sí les prometo que solo van a ser 2 versículos. ¿Ya? 33:3 dice en Jeremías 33:3
Clama a mí, bueno, yo tengo acá, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. ¿Qué necesitamos? Sabiduría, que necesitamos que Dios obre en nuestras vidas, que nos hable, nos diga. Dice, clama a mí, clama a mí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este momento? Dice Santiago 5:15. ¿Ya estamos? ¿Sí? Listo. Dice, bueno, ¿ya? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿No es cierto? Si oran con confianza, Dios les responderá. Así manifiesta en traducción lengua actual también, es similar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? A orar, vamos a actuar, vamos a pedirle, a clamarle al Señor por cada una de nuestras dificultades, grandes, pequeñas, pero son dificultades que necesitamos que Dios obre en cada una de nuestras vidas, ¿no es cierto? Asimismo, ¿no es cierto? ¿Cuántos queremos alabarle y exaltarle al Dios Altísimo? Amén, ¿no es cierto? Queremos alabarle porque Él es un Dios bueno. No le alabo solo cuando estoy alegre, no le alabo solo cuando me va bien, lo alabo en todo momento. Él se agrada de su pueblo que confía en Él. Danza, 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 hija de Sión, salta, salta,